¿Qué sientes cuando digo la palabra paz? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué imagen viene a tu mente? Pues como estamos en el día de la inteligencia artificial, pues le pregunté a la inteligencia artificial cómo sería una imagen que representa la paz, pensando específicamente en una familia hebrea del Antiguo Testamento. Y esta es la imagen que me hecho la IA, ¿verdad? ¿Cómo vemos aquí? Una familia, están todos juntos, tienen sus ovejas, tienen sus campos, tienen su casa. Y es una escena utópica, bonita, hermosa. Y seguramente muchos de nosotros tenemos el deseo de vivir y experimentar eso. Pero en vez de experimentar eso, ¿qué es lo que experimentamos? Pues hay agitación, hay conflicto, y pues no se diga que hay guerras, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Ahí en sus Biblias, el libro de Santiago nos dice de dónde viene todo esto. Nos dice Santiago capítulo 4, versículo 1, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Entonces, noten aquí que tenemos conflictos con otras personas en este versículo. Pero ¿de dónde vienen esos conflictos? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces no solamente hay un conflicto con otras personas, hay un conflicto que está dentro de nosotros, que es lo que provoca los conflictos con otras personas. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y entonces tenemos conflictos con otros, conflictos internos, y tenemos también un conflicto con Dios, una enemistad con Dios. Al grado, mira el versículo 6, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. La palabra resiste ahí es una palabra militar. Es la idea de un ejército, de un general que despliega su ejército para entrar en batalla. Y entonces tú eres soberbio y dice que Dios va a entrar en guerra contigo. Y esto nosotros lo experimentamos. Conflictos con otros, conflictos dentro de nosotros mismos, conflictos con Dios. Y el resultado de todo eso es que tenemos deseos insatisfechos que nos dejan angustiados, alejados de Dios y peleados con los demás. Tenemos deseos insatisfechos en nosotros que nos llevan a tener conflictos en todos los ámbitos de nuestra vida, angustia interna. Nos provoca también estar distanciados de Dios y estar peleados con los demás. ¿Te suena? Quizás tú dices, esa es la biografía de mi vida, hermano. Espero que no. Pero es posible que sea una descripción muy apta de cómo tú estás ahora mismo. Pero no solamente estás tú así, el mundo está así. El mundo está así. Piensa a nivel internacional. Hace algunas décadas, con la Segunda Guerra Mundial, Hitler, con el deseo de controlar Europa y de exterminar a los judíos, le llevó al conflicto, a la Segunda Guerra Mundial. Guerras más recientes, Rusia, Ucrania, Putin con el deseo de restaurar la gloria de Rusia de hace algunas décadas le lleva a atacar a Ucrania. Irán con el deseo ferviente de exterminar a Israel y la necesidad de tener la bomba atómica para poder hacer eso, y entonces se obsesiona con conseguir la bomba nuclear y eso le lleva a tener conflicto con Israel y con Estados Unidos, que están obsesionados con que Irán no tenga la bomba nuclear, y entonces hay conflicto. A veces lo experimentamos en nuestras relaciones interpersonales, ¿verdad? Conflictos. ¿Por qué entramos en conflicto con otros?
nuestros deseos. ¿Por qué me peleo tanto con mi cónyuge? Porque mi cónyuge no me trata como yo quiero que me trate. Y entonces tenemos conflictos. El deseo de tener más dinero. Y entonces hago lo que sea por alcanzarlo y tengo conflictos con otras personas. A veces incluso dentro de las iglesias. Personas con el deseo de tener reconocimiento. Y si alguien no le da el reconocimiento, pues hay conflicto. Tenemos problemas, tenemos dificultades. A veces pasa en nuestra propia vida, en lo personal. Tengo deseos, no los alcanzo. Y entonces hay angustia, hay obsesión, hay agitación. Lo tengo que tener. Tengo que tener hijos obedientes, tengo que tener un buen trabajo, tengo que tener dinero, tengo que satisfacer mis deseos sexuales, tengo que tener tranquilidad. Y a veces amamos tanto la tranquilidad que nos peleamos por alcanzarla, ¿verdad? Que es una contradicción porque pues la tranquilidad y el conflicto no van juntas a nivel espiritual. Alejado de Dios. ¿Por qué? Porque tengo que satisfacer mis deseos. Y los busco satisfacer de una manera que va en contra de la palabra de Dios. Y entonces desagrado a Dios y mi conciencia no me deja tranquilo y tengo esa angustia, ese conflicto. ¿Sabes? Esto todo es muy triste. ¿Por qué? Es triste porque Cristo nos promete otra cosa. Nos promete algo diferente. En Juan 14, 27 nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cristo nos ofrece paz. Esta es así la lección de hoy. Muy simple. Cristo te ofrece paz. En medio de tu angustia, en medio de tus conflictos, en medio de esos deseos insatisfechos que tú tienes, Cristo te ofrece paz. Y es probable que todos los que estamos aquí el día de hoy decimos, yo la quiero, la necesito, no la tengo. ¿Cómo la puedo tener? Eso es lo que queremos considerar el día de hoy. ¿Cómo nosotros podemos tener esta paz? Estamos en una serie sobre el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, y ahora nos toca paz. Entonces, ¿cómo es que yo, como hijo de Dios, puedo disfrutar la paz de Dios en mi vida? ¿Cómo es que mi vida puede generar el fruto de paz? Y esta semana estuve estudiando este tema acerca de la paz y de inmediato me di cuenta que muchas veces no comprendemos lo que es la paz. Y entonces tenemos que preguntarnos qué es esta paz y tenemos que entender la definición correcta de la paz. Tenemos que entender qué es lo que la Biblia tiene en mente cuando nos habla de la paz. Y cuando pensamos en la paz, normalmente definimos la paz como la ausencia de conflicto. Una nación tiene paz, ¿cuándo? Pues cuando no está en guerra con otra nación. Una persona tiene paz, ¿cuándo? Cuando no está en conflicto con otras personas. Esa es la paz y en cierto sentido es la paz. Pero también sabemos que dos naciones pueden haberse estado bombardeando por unas semanas o meses o años y luego firman un tratado de paz, pero todavía se odian, todavía están tramando para buscar la destrucción del otro. Realmente eso no es paz. Puede pasar en tu familia también. Ese hermano con el que siempre te peleabas en las reuniones familiares y siempre había ahí una escena ingrata, desagradable para todos y finalmente llegó tu mamá y te dijo, hijo mío, por favor, ya deja de pelearte con tu hermano en las reuniones familiares. Y entonces llegas con un acuerdo con tu hermano, ya no nos vamos a pelear ahí enfrente de todos. Y vienen las reuniones familiares y tú estás en la sala y él está en el comedor. No se hablan, no se tratan,
pero por lo menos hay paz. ¿Realmente eso es paz? Creo que no, ¿verdad? Eso realmente no es paz. De hecho, cuando nosotros estudiamos el concepto de paz en el Antiguo Testamento, es una palabra que muchos de nosotros conocemos en hebreo, la palabra shalom. Es una palabra hermosa, pero para el judío el concepto de paz era mucho más amplio. De hecho, la palabra shalom significa aquello que está completo, que no le falta nada. Y esa es la vida que nosotros quisiéramos vivir, una vida completa, donde no le falta nada. Y para el judío eso tenía diferentes ámbitos. Implicaba no solamente la ausencia de conflicto, pero una vida de bienestar y armonía en todos sus aspectos. Entonces, comunión con Dios, paz a nivel nacional, prosperidad económica, armonía familiar y social, bienestar en la salud, todos estos ámbitos. Esa era la idea judía. Ahora, cuando consideramos la idea de los hebreos sobre esto, hay dos cosas que debemos de entender que ellos entendían. Primero, es que ellos entendían que Dios da la paz. Dios da la paz. Y tenían razón en eso. En la oración sacerdotal, el sumo sacerdote oraba lo siguiente: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y si tú y yo vamos a tener paz, será solamente porque Dios nos la da. Jehová pone en nosotros la paz. Ahora, para el hebreo, para el israelita del Antiguo Testamento, la segunda cosa que ellos entendían es que ese bienestar en todos los niveles, con su prosperidad económica y de salud y todo eso que ellos buscaban, vendría cuando ellos obedecían la ley de Moisés. Y esto es porque Dios lo había prometido así. En Levítico 26 dice así: si andáis en mis decretos y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, yo daré paz en la tierra. Y dormiréis y no habrá quien os espante. Entonces, la paz dependía de su obediencia a Dios. Y Dios la daría ¿cómo? La daría en bendiciones, sí, espirituales, pero también materiales, terrenales, nacionales, en todos los aspectos. Entonces, en gran medida, la paz dependía ¿de qué? De sus circunstancias. Sí, debían de obedecer, pero para tener paz tenían que tener todo en su vida. Y sabes, el día de hoy algunas personas tienen esa noción de la paz. Yo tendré paz cuando todo está perfecto en mi vida. ¿No es así como muchos de nosotros pensamos? Yo tendré paz cuando todo está perfecto en mi vida, cuando no tengo problemas, cuando tengo salud, cuando no tengo conflictos con mi esposo, con mi esposa, cuando no tengo problemas con mis hijos, cuando hay trabajo y hay dinero y cuando tengo todo, entonces puedo estar en paz. Pero hermanos, ese es el concepto cristiano de la paz. ¿Sabes? Cristo nos da otra paz. De hecho, en el versículo que leímos hace un momento, en Juan 14, dice al final del versículo, después de prometernos su paz, dice: no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. ¿Cuál es la idea implícita ahí? Que en esa situación tú pudieras estar turbado. Tú pudieras tener miedo. Pero yo te doy paz. De hecho, un poquito más adelante en Juan capítulo 16, versículo 33, Jesucristo dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y luego dice: en el mundo tendréis aflicción. Espérame. Jesús, ¿no entiendes? Diría el hebreo. La paz es cuando tienes todo perfecto. Cuando no tienes aflicción, esa es la paz. Y Jesucristo dice: no, yo te doy una paz que es diferente a la paz del mundo. Yo te doy una paz que no depende de tus circunstancias. Yo te doy una paz que no la experimentas solamente cuando sale el sol.
Yo te doy una paz que te permite cantar en medio de la tormenta también. Una paz que permite que estés encerrado en el calabozo después de ser azotado y que puedas cantar a Jehová. Eso es lo que yo te ofrezco. Una paz no como el mundo la da. Entonces, ¿cómo es esta paz? Ahora, quisiera daros una definición, pero es una definición inicial. Le vamos a ir agregando a esta definición conforme avanza el sermón. Entonces, si estás tomando apuntes, anota, pero deja un espacio para irle agregando a esta definición. Pero la primera parte de esta definición es la siguiente. La paz es una tranquilidad interior que apaga la ansiedad y agitación sin relación a mis circunstancias. ¿Qué es la paz? Bueno, la paz que la Biblia nos promete es una paz que nos permite tener esa tranquilidad interior. Que no esté turbado, que no esté agitado mi corazón, que no tenga miedo. Pero no depende de las circunstancias. Hermano, ¿entiendes que tú puedes tener paz en medio de la aflicción, en medio de la turbación, en medio de circunstancias adversas, en medio de posibles terceras guerras mundiales? Tú puedes tener paz. Puedes tener paz. Dios te la ofrece. Ahora te pregunto si tu definición de paz incluye estos aspectos. Porque lo más probable es que tú tienes la misma idea de paz que tiene todo el mundo. ¿Y qué es lo que tiene todo el mundo? Todo el mundo tiene la idea de que si las cosas me van bien, entonces puedo tener paz. Esa es la idea que tiene el mundo. Cristo dice, no, yo te doy una paz que no depende de tus circunstancias. ¿Estás dispuesto a aceptar esa definición? ¿O te vas a aferrar a que no, yo solo puedo tener paz cuando las cosas me van bien? Quizás tú dices, no, yo acepto esa definición. Otra pregunta entonces, hermano, ¿qué pasa con tu paz cuando las cosas van mal? ¿Desaparece tu paz? Si desaparece tu paz, entonces no tienes esta clase de paz. La paz que Dios te ofrece. La paz que Cristo da. Entonces necesitamos entender esta definición. Una definición correcta. Ahora dijimos que esta es una definición parcial, le vamos a ir agregando algunos elementos conforme avanza el sermón. Pero esta tranquilidad interna que Dios nos promete, la podemos experimentar en diferentes esferas de nuestra vida. Entonces, el segundo punto para conocer esta paz que Cristo nos ofrece es que debemos de experimentar la paz en todas las esferas de tu vida. Experimenta la paz en todas las esferas de tu vida. Esta semana estudiando este tema, la palabra paz aparece más de 400 veces en la Reina Valera. Más de 400 veces. Estuve leyendo estos versículos. Y pude agrupar estos versículos en 4 áreas principales. En el Antiguo Testamento, muchas de las palabras que tenían que ver con paz, o los versículos que hablaban de paz, tenían que ver con esa paz de circunstancias bonitas. La paz que era el resultado del favor de Dios por la obediencia a Dios, que daba todo. Pero llegando al Nuevo Testamento, empecé a observar que había un cambio. Estas cosas que encontramos en el Nuevo Testamento se mencionan en el Antiguo Testamento, pero no se desarrollan tanto. En el Nuevo Testamento empecé a notar que aparecían 3 esferas más que eran enfatizadas. ¿Y cuáles son estas 3 esferas? Bueno, la primera esfera es que podemos tener paz con Dios. Paz con Dios. Esa es la primera faceta o esfera de la paz. La paz con Dios. ¿Por qué es esto importante? Porque tú y yo, cuando nacemos como pecadores, nacemos enemistados con Dios, nacemos en el pecado, haciendo el pecado con una naturaleza pecaminosa. Somos por naturaleza hijos de ira, hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Por eso es que tenemos almas adúlteras.
que quieren ser amigos del mundo, amigas del mundo y que quieren ser enemigos de Dios. Somos extraños y enemigos de Dios, según Colosenses 1:21. Y es por eso que Dios nos resiste, como veíamos en Santiago capítulo 4. ¿Pero qué hace Dios? Dios ofrece reconciliación. No es la palabra paz, pero es una palabra que va de la mano, ¿verdad? Estábamos enemistados y Dios nos reconcilia. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Este versículo quiero que lo busque. Vamos a buscar varios pasajes en el transcurso del sermón. Romanos capítulo 5, versículo 1. Porque nos dice qué es lo que Dios hace para nosotros. Y lo que Dios hace es que nos da paz. Nos da paz. Romanos 5, versículo 1. Versículo que muchos de nosotros tenemos ya memorizado. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única manera que tú puedes tener paz con Dios es a través de Jesucristo. Cristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día. ¿Por qué? Porque Él vino para pagar por nuestros pecados, nosotros enemistados con Dios. Enemigos de Dios, alejados de Dios por nuestro pecado. ¿Qué es lo que Dios hace? Nos da a su Hijo Jesucristo para que ahora tú puedas ser justificado por la fe y así tener paz con Dios. Ya no estar enemistado con Él. Colosenses 1:21 nos dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Reconciliado. Estábamos enemistados con Dios, éramos rebeldes en contra de Dios y ahora Dios nos da una posición nueva. Nos sienta a su mesa, nos adopta como hijos. Y ahora tenemos cercanía, ahora tenemos una reconciliación interna con Dios. Ahora, esta clase de paz tiene que ver con nuestra posición delante de Dios. Por eso es una paz que es objetiva. Tiene que ver con mi posición espiritual delante de Dios. Antes enemigo, ahora hijo. Es objetiva. ¿Cuándo sucede? En el momento de nuestra conversión. Tenemos esta paz con Dios. Y a veces puede que yo no sienta mucha paz, pero no cambia la realidad de que si yo soy hijo de Dios, yo tengo paz con Dios. Nadie te la puede quitar. Paz con Dios. Pero luego el segundo aspecto de la paz es la paz de Dios. Y aquí estamos hablando de la experiencia subjetiva. Esto tiene mucho que ver con nuestras emociones. Casi siempre cuando nosotros pensamos en paz, en cuanto a nuestra vida, podemos pensar en esto. Yo quiero paz. Y lo que queremos es esa paz emocional, la tranquilidad. Y sabes, Dios nos ofrece esta clase de paz. Vivimos en un mundo agitado. Vivimos en un mundo lleno de personas con angustia. Por eso tantas personas están yendo al psicólogo y al psiquiatra. Porque están angustiados internamente. Necesitan paz. Están buscando la paz. Pero no están buscando la paz donde deberían de buscar la paz. Porque primeramente tenemos paz con Dios. Y cuando yo tengo paz con Dios, puedo experimentar ahora la paz de Dios en mi vida diaria, en mi corazón. Ya no tengo que tener ese temor, esa agitación. Esta clase de paz la encontramos en Filipenses 4:7, donde el apóstol Pablo dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, es una paz que es inexplicable. ¿Dónde la experimentas? En tu corazón, en tus pensamientos. Viendo algunos de los versículos que hablaban de la paz, era hermoso. Por ejemplo, en Isaías 26:3 habla de completa paz. En el Salmo 119, 165 habla de mucha paz. En el Salmo 37:11, la abundancia de paz.
En el Salmo 35, 27, muy bonito lo que dice, sea exaltado Jehová, que ama la paz de sus siervos. ¿Te das cuenta que Jehová ama tu paz? Jehová quiere que tú tengas paz. Quiere que la disfrutes. Quiere que tú por nada estés afanoso, como dice Filipenses 4:6. Quiere que no se turbe tu corazón ni tengas miedo, como ya hemos leído en Juan 14:27. Quiere que tú tengas paz, no como el mundo la da. Eso es lo que Dios quiere para ti. Y recuerda, esta no es la paz que solamente aparece en el día soleado. Es la paz que tú puedes tener, la tranquilidad interna que tú puedes tener cuando todo va mal también. ¿Tienes esta paz? ¿La tienes? Si no la tienes, probablemente tiene algo que ver con tu alejamiento de Dios, tu distanciamiento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de paz. De Él viene la paz. Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tienes que estar cerca de Él. Solo Él te puede dar esta clase de paz. Y cuando estás lejos de Él, mira lo que dice Isaías 57. Mira el contraste. Mira el contraste. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Qué contraste, ¿no? Uno en paz se acuesta, duerme, porque Jehová le hace vivir confiado. El otro, agitado, inquieto, como el agua que va arrojando lodo y cieno y no tiene paz y no tiene paz. ¿Por qué? Porque está lejos de Dios. Está lejos de Dios. ¿Sabes? Cuando tú tienes paz con Dios, vives en armonía con Dios, ahora tú puedes tener la paz de Dios en tu corazón. Y cuando tú conoces la paz de Dios en tu corazón, eso nos lleva a la tercera esfera de la paz, que es la paz con otros. Y aquí estamos hablando de la paz relacional, la paz con otras personas. Y nosotros, como creyentes, debemos de ser personas caracterizadas por la paz relacional. No ser personas conflictivas, peleonas, criticonas, enojonas. ¿Por qué? Porque la obra del Evangelio es la obra de la reconciliación, la obra de unir lo que había quedado separado por el pecado. Mira lo que dice Efesios capítulo 2. Busca Efesios capítulo 2, por favor, en tu Biblia. Efesios 2, 14 al 18 nos describe la obra del Evangelio. Efesios capítulo 2, 14, dice así, porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Cristo. Cristo es nuestra paz. Que de ambos pueblos se refiere a judíos y gentiles, que no se llevaban, que no se trataban, donde no había paz entre ellos, pero Cristo, nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con dos a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Noten ahí esas conexiones. Primero tenemos paz con Dios, pero la paz de Dios nos permite entonces tener paz con otros también, incluyendo personas que nos caen mal, incluyendo personas con las cuales naturalmente tendríamos conflictos. ¿Por qué? Porque tenemos las buenas nuevas de paz. El Evangelio de paz.
De hecho, varias veces en el Nuevo Testamento se describe así, el Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz. Nosotros esta semana en grupo pequeño estudiamos un pasaje que nos dice, y el Dios de paz. Y el Dios de paz. Así es Dios. Dios es un Dios de paz. Y Dios quiere que nosotros también seamos caracterizados por la paz. Y recuerda, en el contexto de Romanos está hablando a una iglesia que contiene judíos y gentiles que naturalmente no se llevan bien. Y entonces, ¿qué tienen? Conflicto. No podéis ser caracterizados por el conflicto. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de paz. Dios es el Dios de paz. Y de hecho, hace unas semanas, en Romanos capítulo 14, estudiamos estos versículos. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Qué había en la iglesia de Roma? Conflictos por la comida y la bebida. No, de eso no se trata el reino de Dios. ¿De qué se trata? De justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Tú debes ser caracterizado por la paz. Aquí en la iglesia, tú debes de ser caracterizado por la paz. Tú debes de buscar la paz, no solamente aquí en la iglesia, pero Romanos capítulo 12, 18 nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahora, este pasaje destaca que a veces no será posible. A veces tú vas a hacer todo lo que tú puedes por tener paz con alguien y esa persona no va a querer tener paz, va a querer tener conflicto. Y entonces tienes que reconocer que a veces no depende de ti, a veces no es posible, pero en cuanto dependa de ti, tú debes hacer todo el esfuerzo posible por tener paz. Y recuerda, paz no es solamente no tener conflicto. Paz no es solamente pues que no nos peleamos. Paz es tener armonía. Armonía. Ahora, como cristianos, a veces hay conflicto que sí debemos de tener. ¿Entiendes eso? A veces hay conflictos que sí tenemos que tener. Por ejemplo, a veces en la iglesia se tiene que disciplinar a alguien porque está en desobediencia a los mandamientos de Dios. A veces, como el apóstol Pablo, vamos a tener que tener conflictos doctrinales. ¿Se acuerdan en Hechos 15? Pablo tuvo una discusión no pequeña. ¿Por qué? Porque venían enseñando un evangelio falso y tuvo que tener un conflicto con ellos. E incluso en una ocasión, en Gálatas capítulo 2, el apóstol Pablo tuvo que confrontar a otro apóstol, al apóstol Pedro, públicamente por su mal actuar. Ahora, si ni los apóstoles eran intocables, ninguno de nosotros es intocable. Y a veces hay conflictos que tenemos que tener. Pero hermanos, eso debería ser la excepción y no la regla. Y entonces la pregunta para ti, ¿cómo te conocen, hermano? ¿Tus relaciones interpersonales son relaciones interpersonales de paz o de conflicto? En tu familia, ¿cómo te describen? No, con él hay que tener cuidado. Hay que ver cómo anda hoy, si anda de buenas o de malas. No debe ser la característica de un hijo de Dios. ¿Te conocen como una persona conflictiva? Quizás te justificas, dices, mira, con la mayoría de las personas no tengo problemas, pero yo con él, es que el problema entonces debe de ser suyo. Bueno, puede ser, pero te pregunto, ¿has hecho todo lo que depende de ti para restaurar esa relación? ¿Has puesto todo de tu parte por tener paz en esa relación? Si no, no estás viviendo a la luz de estos versículos, porque lo que Dios quiere es que nosotros seamos caracterizados por la paz y de hacer todo lo que nosotros podamos hacer por tener paz. ¿Qué tal aquí en la iglesia? ¿Andas peleado con alguien? No me he peleado, pero no me hablo con él. Entonces no tienes paz.
¿Qué tal en tu matrimonio? ¿Realmente tienes paz matrimonial? ¿Qué tal en tu relación con tus hijos? Jóvenes, ¿qué tal la relación con tus padres? ¿Tienes paz con ellos? Esto es lo que la Biblia dice del Hijo de Dios. En el trabajo, ¿te conocen como una persona de paz? ¿O eres el conflictivo? ¿Eres el que siempre anda creando problemas en la tienda de la esquina? ¿Eres el que siempre reclama porque el producto no está a la altura de tus expectativas? Debemos de ser personas de paz. Ahora, yo estoy seguro que escuchamos esto y decimos, hermano, yo quiero eso. Entonces viene la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puedo tenerlo? Y entonces el tercer punto del sermón de hoy es que tienes que andar en el Espíritu por el camino de la paz. Tienes que andar en el Espíritu por el camino de la paz. ¿Por qué es esto importante? Bueno, es un andar en el Espíritu. La paz es el fruto del Espíritu. Tú no lo puedes producir por ti mismo. Tú no lo puedes sacar por ti mismo. Es el fruto del Espíritu. Y tienes que vivir en dependencia del Espíritu para poder tener paz. Tienes que andar en el Espíritu para poder tener paz. Y sabes, esto es difícil porque nuestra mente y nuestro mundo nos ofrecen alternativas, nos ofrecen dos vías para poder caminar en la paz, dos maneras que tú puedes conseguir la paz. Y estas son las maneras de tener paz. ¿Cuáles son las dos vías que el mundo ofrece? Bueno, la primera vía que el mundo nos ofrece es la vía del control. La vía del control. Y esta noción es que, mira, si tú tienes buenas circunstancias, tendrás paz. Y entonces te esfuerzas, te esmeras, te obsesionas con controlar todo para que tengas paz en tu vida. Entonces, pues vas a controlar a tu esposa o tu esposo, porque así tendrás paz. Vas a controlar todo en cuanto a tu salud. Y solo comer comida orgánica y comida de la buena, porque así tendrás salud y así tendrás paz y bienestar en tu vida. Y vas a controlar todo. Hace unos días, una española llamada Cristina Santurnino murió. Todavía no saben de qué murió, pero lo más sorprendente es que era una doctora en nutrición. Entonces comía de lo mejor y era una atleta de élite que corría los ultramaratones, carreras de más de 100 kilómetros por las montañas. Y era conocida por esto en las redes sociales. Entrenó un día preparándose para correr el ultramaratón de Andorra. Se acostó un lunes por la noche y el martes no llegó al último entrenamiento al que iba a ir. Sus amigos empezaron a llamarle, no contestó el teléfono. Mandaron a alguien a su casa, entraron a la casa y a los 36 años de edad la encontraron muerta sobre la cama. El día de su cumpleaños, de hecho. Diríamos, bueno, lo tenía todo controlado, atleta de élite, la mejor nutrición posible, todo, no debería de haberle pasado esto, pero la realidad es que ninguno de nosotros es soberano, ninguno de nosotros es omnipotente, ninguno de nosotros puede controlar sus circunstancias. Y entonces el camino del control no funciona. ¿A dónde nos lleva? Bueno, la segunda vía que el mundo ofrece es que, mira, tú no puedes controlar las circunstancias externas, entonces nos dicen, mira, el camino de la paz es el camino de la aceptación. Nada más acepta. ¿Cuál es tu problema? Tu problema es que andas agitado por todas las cosas que no puedes controlar, entonces simplemente acepta lo que te viene.
Fue tu destino. Acéptalo y con aceptarlo podrás tener paz. Suelta todo, mira hacia tu interior y simplemente ten paz. Suena muy bonito. Pero esa aceptación te lleva a la resignación. A una resignación pasiva que poco a poco te envuelve no en la felicidad y la paz, sino en la resignación, el desaliento y la desesperanza. Entonces, ninguna de estas vías es la vía de la paz. ¿Cuál es la vía de la paz? Bueno, como cristianos tenemos que entender que hay una definición diferente de paz. Y si antes en nuestra definición de la paz dijimos que la paz es una tranquilidad interior que apaga la ansiedad y agitación sin relación a mis circunstancias, ahora le vamos a agregar algo. La paz es una tranquilidad interior activa. No es pasividad como nos dice el mundo. Es una tranquilidad activa que apaga la ansiedad y la agitación sin relación a mis circunstancias, que viene cuando vivo en armonía con Dios, lo cual permite que viva en armonía con los demás. Ahora empezamos a ver las diferentes facetas. Sí, la paz de Dios en mi interior. Pero no es pasividad, es una actividad. Pero me lleva a disfrutar de armonía con Dios y eso permite que tenga armonía con los demás. Ahora, para entender la paz, ¿cómo? Esta es la pregunta ahora, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo vivir? ¿Cómo lo puedo tener? Bueno, tenemos que examinar cada uno de estos elementos para poder tenerlo en nuestra vida. Pero no deberíamos de sorprendernos que el camino de la paz comience con Cristo. El camino de la paz comienza con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el príncipe de paz. Lo leímos hace un momento al inicio del culto. Isaías 9. Los versículos 6 y 7 dicen, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y bajo el reinado de este príncipe, mira cómo lo describe el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cristo es el príncipe de la paz y en su reino la paz no tiene límites. Qué maravilloso, ¿verdad? Vivimos en un mundo de guerra. Pero cuando el príncipe de paz venga a esta tierra, reinará con una paz absoluta, sin límites. ¿Te acuerdas de la lección principal de esta predicación? Cristo te ofrece paz. Solo está en Cristo. Solo está en Cristo. Entonces dices, ok, bien, Cristo es el comienzo de este camino de paz, pero ¿cómo puedo tener paz con Dios? ¿Cómo puedo tener paz con Dios? Y tres cosas aquí breve bajo este punto. ¿Cómo puedes tener paz con Dios? Primero, inicia con confiar en Cristo. Cristo es el comienzo del camino de la paz, entonces tienes que confiar en Él. Fue la muerte de Cristo que nos permite alcanzar paz con Dios. Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Es el sacrificio de Cristo. Por tanto, es por Cristo que tenemos paz con Dios. Romanos 5:1 lo leímos hace un momento. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cómo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el comienzo del camino de la paz.
Entonces tienes que confiar en Él. Noten ahí, justificados pues por la fe. La fe, la confianza, creer en Él. Y sabes, si tú quieres tener paz con Dios, tienes que creer y confiar en Cristo. Te pregunto el día de hoy, ¿tú has creído en Cristo? ¿Has puesto tu confianza única y exclusivamente en Cristo para el perdón de tus pecados? Si no, lo que tú tienes es enemistad con Dios. Tú estás en conflicto con Dios. Tú eres enemigo de Dios. Y la única manera que tú puedes tener paz con Dios es que tú seas justificado por la fe en la obra de Jesucristo. Justificados pues por la fe. Te pregunto, si tú has puesto esa confianza exclusiva en Cristo Jesús. Si no, recuerda, tu estado no es de neutralidad, sino de enemistad con Dios. Y tú tienes que entregar tu vida completamente a Él en el arrepentimiento y pidiéndole perdón por tus pecados, creyendo solo en Jesús. ¿Lo has hecho? Si no lo has hecho, me encantaría hablar contigo después del culto. Me encantaría hablar más de cómo el Evangelio puede traer paz, porque es el Evangelio de la paz. Entonces comienza ¿cómo? Comienza con confiar en Cristo. Pero después de confiar en Cristo, necesitas cultivar tu comunión con Dios. Pues obvio, ¿no? Si Dios es la fuente de la paz, tienes que estar cerca de Dios, tienes que estar en comunión con Él. Salmo 4:8 ya lo hemos leído. En paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si estás en el desierto y tienes sed, tienes que ir al oasis, ahí donde hay una fuente de agua. Y cerca de la fuente tú puedes saciar tu sed. Dios es la fuente de paz. Y entonces, si tú quieres tener paz, tienes que estar cerca de Él. ¿Y cuál es el problema de muchos de nosotros? ¿Por qué no tenemos paz? No tenemos paz porque no estamos cerca de Él diariamente. No estamos cultivando nuestra comunión con Él. Nuestra relación con Él está fría, está distante. No leemos nuestra Biblia, no pasamos tiempo en oración, no meditamos en su palabra. Estamos lejos de Él. Entonces cultiva tu comunión con Dios, porque si estás alejado del único que te puede dar paz, no vas a tener paz. Tercer punto es obedece la palabra. Obedece la palabra. Para esto, por favor, busca Filipenses 4:9. Y no pierdas el lugar en Filipenses porque lo vamos a ver varias veces en los siguientes minutos. Filipenses 4:9, ¿qué nos dice? Y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto, ¿qué dice? Haced. Esto, haced. ¿Y cómo termina el versículo? Y la paz de Dios estará con vosotros. ¿Quieres tener paz? Obedece a Dios. Ahora, los hebreos pensaban que si ellos obedecían, generaba todo el resto de la paz. Ahora, nosotros entendemos que ya tenemos paz con Dios. Y ahora, porque tenemos paz con Dios, obedecemos a Dios. Y sí hay una paz subjetiva que viene en nuestro corazón cuando nosotros obedecemos a Dios. ¿Qué pasa en tu corazón cuando tú pecas? ¿Tienes paz? No, ¿verdad? No tienes paz. ¿Por qué? La culpa. Ahora, el pecado no nos hace perder nuestra posición con Dios. O sea, somos hijos de Dios. No nos hace perder nuestra posición con Dios, pero sí nos hace perder nuestra comunión con Dios. Y cuando perdemos nuestra comunión con Dios, empieza la agitación, surge la culpa, viene la duda. Entonces obedece la palabra de Dios. El pecado destroza tu comunión con Dios. Isaías 48:18 dice, oh, si hubieran atendido a mis mandamientos.
Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Obedece a Dios. Obedece a Dios. Sabes, a veces tú piensas que sabes mejor que Dios. Que tú no puedes creerle a Dios. Pero el camino de la paz es el camino de la obediencia. El camino de la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, 3 ideas ahí de cómo puedes tener paz con Dios. Pero la segunda pregunta es cómo puedes tener la paz de Dios. ¿Cómo puedes experimentar eso en tu vida? La primera indicación que te daría aquí es medita. Medita en la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Tú quieres tener paz? Haz que tu mente persevere en Dios, en la palabra de Dios. Pon tu mente en Él. Si no tienes paz, probablemente necesitas meditar más en la palabra. Porque tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. De hecho, ahí en Filipenses 4, donde estamos, lo dice también. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. La batalla por la paz es la batalla por tu mente en muchos casos. ¿Dónde pones tu mente? ¿Sabes? Es probable que tú no puedas generar directamente sensaciones y sentimientos de paz. Eso es lo que quiere el mundo. ¿Estás agitado? ¿Verdad? Vacía la mente. Respira. Ahora, a veces esos ejercicios nos pueden ayudar. Pero esa no es la fuente de paz. La fuente de paz es Cristo. Y por eso tienes que poner tu mente, tienes que meditar abundantemente en la palabra de Dios. Medita. Medita, pero no solamente debes de meditar, debes de orar. Debes de orar. Filipenses 4, ahí estamos. Mira lo que dice el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Debes de orar. ¿Qué haces cuando estás agitado? ¿Qué haces cuando pierdes la paz? Algunos se ponen a jugar videojuegos. Otros se ponen a ver películas. Algunos salen a hacer ejercicio. Algunos se meten a la cocina. Algunos se ponen a destrozar la casa. ¿Qué hace un hijo de Dios? Ora. Ora. Y es probable que si no tienes paz es que no estás pasando el tiempo debido en la oración. Porque si estuvieras orando, por nada estarías afanoso. Y sabes, cuando nosotros oramos, nos lleva al tercer punto, no tener la última parte del versículo 6, con acción de gracias. Una de las cosas que cultiva la paz en nosotros es el agradecimiento. Agradece a Dios. Agradece a Dios. Perdemos la gratitud cuando no tenemos paz, ¿no? Empezamos a quejarnos con Dios. Dios, ¿por qué permitiste esto? Dios, ¿por qué estoy experimentando esto? Dios, no entiendo. Dios, quítame eso. ¿Dónde está la gratitud?
Ora a Dios, ora, pero con acción de gracias. No pierdas la vista de las cosas por las cuales debes de dar gracias. Colosenses 3:15 nos dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Es curioso que incluso el mundo sabe esto. Si tú metes al chat GPT cómo ser feliz, si metes cómo desestresarme, en todas las listas, una de las cosas que va a aparecer es la gratitud. Hasta el mundo lo sabe, hasta el mundo lo detecta. Pero Dios lo dice, Dios nos dice que seamos agradecidos. Y cuando somos agradecidos, hermanos, eso nos lleva a una postura de sumisión. Dios, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y pierdo la paz cuando no estoy sumiso. Y no estoy sumiso cuando no le puedo agradecer a Dios por lo que estoy pasando. Sabes, la sumisión no te va a quitar la ansiedad de inmediato. Pero a veces es uno de los primeros pasos en el camino de recuperar la paz. Ok, paz con Dios, paz de Dios. ¿Cómo puedo tener paz con otros? ¿Cómo puedo tener paz con otros? Bueno, dijimos que a veces no podemos porque no depende de nosotros. Pero si yo voy a ser una persona de paz, primeramente tengo que priorizar la paz. Tengo que priorizar la paz. Para esto, por favor, busquen Efesios capítulo 4. Vamos a ver varios versículos en Efesios capítulo 4 para terminar. Prioriza la paz. Mira lo que dice Efesios 4, versículo 3. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Para el Hijo de Dios, la paz es una prioridad. No siempre la alcanzaremos porque algunos no querrán, pero yo haré todo lo posible. Yo seré solícito, yo seré presto, yo seré diligente en buscar la paz con los demás. Entonces prioriza la paz. Ahora, déjame decirte algo, hermano. Si tú priorizas la paz, no vas a ser una persona enojona, irritable y áspera. No vas a ser enojón, irritable y áspero. ¿Por qué? Porque la blanda respuesta que quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. ¿Quieres conflicto? ¿Quieres problemas? Sé áspero, sé duro, sé irritable. ¿Qué vas a tener? ¿Paz? No, vas a tener conflicto. Entonces no puedes priorizar la paz y ser esta clase de persona. De hecho, mira lo que dice Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Algunos dicen, acabas de describir mi mañana. Esto es lo que pasó, camino a la iglesia, todo eso. Espero que no. Pero que no. No, prioriza la paz. Tienes que desechar estas cosas y por tanto ser paciente y pasar por alto las ofensas. Una persona pacífica es paciente con los demás y pasa por alto sus ofensas. Aquí en Efesios 4 lo vemos. Efesios 4, 1-3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Eres una persona paciente? ¿O enseguida te prendes cuando alguien te ofende? Enseguida te molestas. Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No está hablando aquí de encubrir el pecado para que no sea tratado. Está hablando del amor que dice, sabes que me ofendiste, pero lo voy a pasar por alto. Esto es lo que Dios quiere de nosotros.
Esto es lo que Él quiere de nosotros. Ahora, el tercer punto aquí sobre cómo nosotros podemos ser personas de paz relacional es que tenemos que perdonar. No solamente perdonar, pero tenemos que pedir perdón también a veces. Nos gusta que los demás nos pidan perdón, pero a veces yo tengo que pedir perdón. A veces yo me tengo que humillar. Ahí lo vemos en Efesios 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ¿quieres tener paz relacional? Aquí está. Prioriza la paz. Sé paciente y pasa por alto las ofensas. Perdona y cuando te toca pide perdón también. Es lo que Dios espera de ti. Entonces, pensemos en la paz. Dimos una definición. Que la paz es una tranquilidad interior activa que apaga la ansiedad y agitación sin relación a mis circunstancias, que viene cuando vivo en armonía con Dios, lo cual permite que viva en armonía con los demás. Le vamos a agregar nada más una pequeña frase para terminar. ¿Cuál es la frase? La paz es una tranquilidad interior activa que por confiar en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo te ofrece paz. Cristo te ofrece paz. Y viene solamente cuando confías en Él. Solamente cuando descansas en Él. Solamente cuando te entregas a Él en su misión y en obediencia a su palabra y su voluntad. Y estoy seguro que si yo preguntara esta mañana, ¿deseas tener paz? Todos los que estamos aquí diríamos, por supuesto, yo quiero tener paz. Estoy viviendo con agitación, con ansiedad, hay temor, hay turbación, hay conflictos, hay pleitos. Y dices, ¿quieres tener paz? Sí, yo quiero paz. ¿Ok? Cristo te lo ofrece. Es la única manera. Es el único camino. Cristo te lo ofrece. Y tú puedes estar aquí el día de hoy. Y tú puedes ser incrédulo. Como preguntas de reflexión. La primera pregunta es esta. ¿Crees que es posible tener paz bíblica? Porque yo estoy seguro que hay personas que están sentados aquí el día de hoy que están diciendo, eso es imposible. ¿Estás dispuesto a creer lo que Dios dice? Si tú dices, sí, creo lo que Dios dice y creo que es posible, bueno, la segunda pregunta es, ¿en qué áreas de tu vida no estás experimentando la paz? Y si no la estás experimentando, ¿qué estás dispuesto a hacer para realmente poder experimentar la paz? O sea, ¿qué relaciones están resquebrajadas y divididas? ¿Qué estás dispuesto a hacer por experimentar la paz? ¿Estás dispuesto a humillarte? ¿Estás dispuesto a pedir perdón? ¿Tu relación con Dios está distante? ¿No hay paz con Dios? Bueno, ¿estás confiando en Cristo? ¿No sientes paz interna? ¿Estás agitado y turbado? ¿Estás dispuesto a meditar y orar? ¿Qué estás dispuesto a hacer? La tercera pregunta, entonces, ¿has confiado en Cristo, el príncipe de paz? Cristo es el camino de la paz. ¿Has confiado en Él? Para salvación, quizás necesitas confiar en Él para salvación. Pero quizás necesitas confiar en Él para el día a día. Ya eres salvo, ya eres hijo de Dios. Necesitas confiar para el día a día. ¿Estás confiando en Él? Cristo te ofrece paz. Padre, tú eres el Dios de paz. Nos enviaste al príncipe de paz para que pudiéramos tener paz con Dios, experimentar paz
de Dios y tener paz con otros. En un mundo de conflictos, de pleitos, esa palabra es tan hermosa, al grado que nos parece imposible. Y Padre, yo te pido por personas aquí que no son salvas, que no han puesto su fe y confianza en Cristo. Te pido que tú obres en su corazón para que confíen únicamente en Cristo y tengan paz, paz con Dios. Padre, para aquellos que ya tienen paz con Dios, te pido que tú les ayudes a tener paz de Dios. Te pido por mis hermanos agitados, turbados, viviendo vidas de altibajos, agitados por las olas encrespadas que les rodean. Padre, dale paz. Padre, te pido por relaciones difíciles, destrozadas por nuestros deseos insatisfechos. Padre, te pido que tú nos hagas personas de paz, pacientes, perdonadores, que tú nos des paz. Gracias por esta paz. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén. Ahí en silencio, piensa en estas preguntas y en la lección que hemos aprendido el día de hoy de la palabra.